Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todas bienvenidos aquí al podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Bueno, como siempre trataremos temas relacionados con los derechos humanos, la importancia y su, utilidad día con día. Y pues bueno, para el día de hoy tenemos un tema también muy interesante, el cual tiene que ver con esta cuestión de la ponderación de los derechos. Y pues bueno, para este tema tenemos a un invitado especial, a quien me complace presentarles al maestro Manuel Alejandro Vega Sánchez. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y pues bueno, tratando un tema, yo creo que para muchas personas que puede ser un tanto cuanto complicado, pero estoy seguro que no es tan complicado como lo pensamos, ¿bien? Y pues bueno, este tema lo intitulamos La importancia de la ponderación en un sistema basado en derechos humanos. Y pues bueno, para comenzar, Alejandro, si me permites llamarte Alejandro. Claro que sí. Alejandro, primeramente vamos a entrar un poquito al tema. ¿Qué es la ponderación de derechos? La ponderación de derechos, la palabra lo señala, ¿no? Un poco pareciera un asunto físico. Ponderar es pesar, ¿no? Ver hacia dónde se inclina la balanza, si lo vemos desde el punto de vista instrumental del derecho. Entonces, la ponderación se vuelve un mecanismo que se diferencia de la subsunción. O sea, en el derecho tenemos las normas del legislador que usualmente se dejan o se ejecutan hacia un caso concreto. La ponderación implica un proceso más complejo, un conflicto puede equivaler o estar presente cuando hay distintos intereses, distintos derechos y se tiene que hacer por decirlo de una manera, una subsunción más fina. Claro. Y por ejemplo, Alejandro, entrando un poco más en materia relacionada con derechos humanos, ¿existe realmente una relación entre la ponderación de los derechos y los derechos humanos o cuál es? Sí, sin duda. Y creo que lo hay y el ejemplo más común o más cercano que podemos tener es el propio sistema jurídico mexicano. Hasta antes de 2007, 2006, prácticamente no existía la ponderación en México, ¿no? Había una especie, existía una especie de legalismo jurídico donde solo se daba la subsunción de derechos. Vaya, ese principio que surge de la Francia revolucionaria, donde el Congreso, el legislador tiene la última palabra. Sin embargo, en el sistema jurídico mexicano, que es descendiente un poco de la tradición francesa, española, romana, romano-germánica, se llevó esto al extremo, ¿no? Mientras que en el mundo, en los años 50, comenzó a cambiar después de, los juicios de Nuremberg. En México se quedó un poco atrás. Entonces, cuando se empieza a enfrentar México al derecho internacional, fue necesario tener un nuevo mecanismo de valoración de las reglas que se tienen que aplicar al caso concreto. Y es ahí donde entra la ponderación. Los derechos humanos vienen a motivar esto en México, que insisto, llegamos un poco tarde, pero es una relación estrecha y no se diga, en 2011 la ponderación tuvo que ser sistematizada aún más fuerte. Perfecto, Manuel. Y pues bueno, me comentas que anteriormente no se utilizaba mucho este mecanismo de ponderación, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué se comienza a utilizar o por qué los jueces o por qué, digamos, estas personas juzgadoras ven la necesidad de comenzar a emplear este tipo de estrategia o este mecanismo? Pues tenemos que localizar un poco la realidad. En México teníamos un partido hegemónico hasta el año 2000. Pero antes de esto, en el 95, 94, se da una reforma en la que entran nuevos jueces, ¿no? O sea, los jueces antes del 94 se puede señalar que eran jueces que venían o que la legitimidad de ellos venía del presidente de la República, no de la Constitución como ahora.
Entonces, se da la reforma del 94. Esta reforma habla ya de los nuevos mecanismos, creo que está el tema además muy de moda, los nuevos mecanismos de la integración de los jueces constitucionales, de los ministros de la Suprema Corte. Y este impulso todavía hasta 2003, todavía tuvo mucho que ver el partido en el poder en el 94, pero los primeros ministros que se cambian en 2003 ya entran con un consenso democrático. Ahora sí que la crisis política y todo, y sus soluciones, hizo traer a nuevos jueces, y estos jueces pues traían ya formaciones de otras escuelas, de la norteamericana y de la continental europea. Entonces, estos traían técnicas que de algún modo implicaban mejor hacer justicia que la simple palabra del legislador. El legislador propone algunas cosas, pero no ve todos los posibles casos que puedan derivar en una norma. Entonces, ese es un poco lo que cambia, los jueces, los nuevos jueces que llegan con nuevas técnicas, todo. Y bueno, esto ha sido un paso gradual. Sin duda fue la reforma del 94 la que tuvo. Bien, y también dime, Alejandro, entonces, ¿por qué razones o hay algunas razones por las cuales se requiera que exista la ponderación de derechos en este sistema basado en derechos humanos? Sin duda. Como recordaremos, el artículo 1 de la Constitución nos señala el tema de esta interconexión de los derechos, todos estos valores que tienen los derechos humanos, no tienen supremacía unos sobre otros. Algunos tratadistas inclusive señalan que son optimización o intentos de optimización de normas. Una distinción entre la norma regla y la norma principio. Entonces, al ser considerados los derechos humanos especie de principios, de intentos de optimización de una norma, en algún momento estos principios que no tienen jerarquía unos sobre otros van a entrar en conflicto. Entonces, se tiene que valorar el caso concreto. Y sobre todo creo que implica más cuando hay algo de arbitrariedad o cuando el Estado quiere hacer una intervención sobre esto, se tiene que ver hasta dónde es permisible que el Estado pueda hacer esa interrupción, esa arbitrariedad, o cómo se puede controlar. La ponderación implica eso, que no se va a hacer una voluntad expresa del Estado, intervenir el Estado totalmente, sino que se tiene que ir al caso concreto para ver si es posible que haya un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, una evaluación y un equilibrio de esa norma para ver si aplica el caso posible y que el otro derecho, hay dos derechos en conflicto, el otro derecho también no se deseche por la borda, no se tome una decisión unilateral, sino que tiene que haber una especie de equilibrio. Por eso es importantísima la ponderación. En este sentido, Manuel, me comentas entonces, bueno, los derechos humanos, digamos, tienen un valor, digamos, en lo general, ¿no? Un valor igual, ¿no? Porque luego, por ejemplo, cuando voy a dar algunas charlas me dicen, bueno, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es el derecho humano más importante? La vida es el más importante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque si no se nos ejercen los demás. No, la libertad, ¿por qué no? Porque entonces no podemos vivir una vida plena si no tenemos libertad, si no tenemos igualdad, ese tipo de situaciones. Entonces, en este caso muy particular, nos comentas tú que para poder, cuando colisionan estos derechos, por ejemplo, de la vida, de la igualdad, de autodeterminación, ese tipo de situaciones, se tiene que hacer un análisis particular o específico, el cual pueda determinar, o más bien, la pregunta sería, ¿hay algún mecanismo del cual puedan echar mano los juzgadores o las personas para poder determinar si existe o no, o cuál es el derecho que más, en este caso, más va a pesar? Mira, sin duda podemos detectar inclusive en ese sistema jurídico mexicano algunos casos que implicaban un grado de ponderación, pero muy cercano a la analogía. Sin embargo, de 2007 para acá se ha intentado impulsar un poco lo que a nivel mundial ha sido un fenómeno. Hay quien dice que el producto jurídico más vendido del mundo, que es el test de proporcionalidad, así le llamaron los jueces aquí, esta palabra de origen anglosajón, la prueba de proporcionalidad, que es una serie de pasos donde intentas verificar si una norma tiene cuando interviene sobre un derecho, una libertad, debe de tener una finalidad. Luego debe de ser idónea, debe de evaluarse si es idónea esa, si no hay otra medida idónea. Y también al final se hace una proporción, se verifica que haya
se trata de determinar una regla especial para el caso. Entonces, se ha dado, entra a México y yo creo que ahí ha habido distintas visiones de aplicación. Entonces, al final sí tiene sus complicaciones, pero digamos que es la técnica que más se utiliza a nivel mundial. Pero entonces, ¿cuál sería la relación que existe entre el test de proporcionalidad y la ponderación? Bueno, la ponderación podemos señalarlo que, por simplificarlo en exceso, es de manera general evaluar derechos, ¿no? O sea, pesar, ¿no? Tener en la balanza. Y el test de proporcionalidad es la forma como lo haces. Inclusive hay otras formas de hacer ponderación. Podríamos señalar que también hay el sentido común jurídico, que en algunas épocas la Corte, cuando veía un caso muy injusto sobre una norma jurídica establecida, los jueces se atrevían a tomar una decisión, se atreven a ponderar. Entonces tenemos que el género es el ponderar, y la especie, la gran técnica es el test de proporcionalidad, que desde luego, por ejemplo, eso se utiliza más en la corriente europea y continental, que es un poco la corriente en la que está determinado el derecho mexicano. Pero en Estados Unidos se utiliza el juicio Judicial Review, el juicio de razonabilidad, que es algo muy parecido, pero con algunas particularidades que bueno, entonces al final el ponderar puede implicar distintos mecanismos dependiendo la tradición jurídica que implique. Aunque en México, por la cercanía, la historia con el continente europeo y la cercanía con Estados Unidos, resulta que usamos las dos técnicas. Claro, bueno, y en ese sentido, Manuel, ¿qué es lo que aporta como tal el test de proporcionalidad? ¿Qué es lo que aporta? Pues yo creo, y lo considero, creo que lo considera la mayoría de los especialistas, que no hay unanimidad, pero sí una gran mayoría señala que es racionalidad, ¿no? O sea, el poder tener un mecanismo racional para tomar una decisión sobre un caso difícil. Que eso es lo que implica cuando hay un choque de derechos. Puede haber, los casos fáciles son, los casos fáciles son aquellos que se puede subsumir un caso concreto, algo que el legislador haya previsto, y hay, digamos, un nivel y se determina. Pero hay casos en los que están tan intricados, por eso se tiene que ver casuísticamente, caso por caso, las cosas tan complicadas. El ejemplo, señalas hace un momento, la libertad de expresión, ¿no? Hay momentos, la libertad de expresión es uno de esos valores que se protegen, pero hay momentos en que pueden invadir la intimidad. Entonces se tiene que evaluar, ¿no? O sea, y más o menos el consenso es que la intimidad de los personajes públicos, de los funcionarios públicos, es mucho menos relevante. Entonces, en muchos casos, la libertad de expresión supera al derecho a la intimidad de un funcionario público, no ha sido un particular. Entonces, ahí tenemos una distinción, ¿no? O sea, podemos ver un principio, la libertad de expresión se respetará en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay siempre una regla de excepcionalidad. Entonces, ahí es lo que un poco puede aportar el test. Ver qué razones de peso, dar razones, el racionalizar, el tener esas razones para poder tomar una decisión. Y desde luego eso en algún momento convertirlo en una norma, o sea, que el sistema jurídico se vaya nutriendo de ciertas normas, que esos casos sean los precedentes, ¿no? Claro, y explícanos un poquito, Manuel, ¿en qué consiste como tal el test de proporcionalidad? Es decir, bueno, a mí test tal vez me pueda sonar como que es una prueba, ¿no? Decir, bueno, claro, unos tópicos sí, otros tópicos no. A ver, este se llena, este no se llena, este sale, este no sale. No sé, explícanos un poquito. Pues mira, hay distintos niveles, pero vamos a poner un caso, una intervención del Estado, ¿no? Una intervención sobre la libertad, por ponerlo. Siempre se tiene que evaluar. La persona que sufra esto puede decir que esa norma es contraria a los fundamentos del Estado, a la Constitución. Entonces,
Los jueces tienen que evaluar si esa norma tiene una finalidad constitucional, ¿no? O sea, si esa intervención legislativa o administrativa tiene una finalidad constitucional. Después se pasa, si pasa esa grada, se tiene que racionalizar si es idónea esa medida o si hay otras posibles medidas que pudieran sustituirlas, ¿no? O sea, puede haber, la medida que se está proponiendo desde el poder es idónea para esa intervención o hay unas menos lesivas para intervenir en ese derecho. Si pasa esa grada, se tiene que ver el principio de necesariedad, si es necesaria la norma, si no hay otras formas de intervenir esa norma, si es absolutamente necesaria. Y al final se trata de determinar, pasando estos pasos, se trata de hacer una especie de determinar una regla. Se determina una regla para el caso concreto y se aplica sobre el hecho que se está discutiendo. Entonces, al final se pondera, esa ponderación implica hacer una subsunción con esa regla después de hacer una especie de justificación más compleja, una justificación externa de esa norma, ¿no? De determinar esa norma. Y bueno, la verdad es que se señala que no es complejo, en teoría no es complejo, pero los casos, por algo se les llama casos difíciles, implican argumentación, inclusive moral, una argumentación moral. A veces las normas no alcanzan a cubrir eso, y esto, como cualquier tesis moral, pueden ser argumentaciones muy complejas que, bueno, los jueces, esa es la diferencia entre un filósofo y un juez, que un juez tiene que llegar a un momento en que diga, hasta aquí está la discusión, hay elementos suficientes y se tiene que tomar una decisión. Entonces, es una especie, un poco para los juristas, es una especie de una combinación entre positivismo y naturalismo. O sea, hay una complementariedad, no se deja ninguno de los dos, siempre prevaleciendo la seguridad jurídica que da el sistema, el positivismo, pero ya implica ir más allá del derecho, ver pruebas científicas, pruebas sociológicas. Implica un poco la salida del derecho del área de confort del derecho positivo. Claro, y pues bueno, Manuel, en ese sentido, ¿recuerdas algún caso emblemático en particular donde se hayan utilizado la ponderación de derechos o el test de proporcionalidad? Tal vez que nos puedas compartir. Híjole, hay bastantes, aunque el caso modelo en México señala un poco la Corte. Digo, hay algunas contradicciones, pero el caso modelo es el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad no existe en la Constitución. Vaya, no hay ninguna norma que la señale, ¿no? Es un derecho que ha sido creado por los valores y principios los derechos humanos, ¿no? O sea, el desarrollo jurisprudencial de los derechos humanos. Y bueno, el libre desarrollo de la personalidad, ¿qué tenemos? Hace 10 años, el hablar de que alguien tuviera el uso lúdico de algún psicotrópico, de la marihuana, era algo visto totalmente tajante, ¿no? Está prohibido, la norma lo prohíbe, pero tenemos un principio que es la libertad, ¿no? O sea, la libertad de las personas, y el prohibirle a una persona que no haga algo es tratarlo como un menor de edad, ¿no? Entonces se entiende que somos ciudadanos emancipados y que sabemos cuáles son nuestros intereses y qué nos interesa. Entonces, cuando se analiza nuevamente o cuando se abre estos casos, se utiliza la libertad, el libre desarrollo de la personalidad. Entonces se ve estas restricciones. Restricciones, hay una norma que intenta restringir para cuidar la salud, pero también choca con la libertad de elegir. Entonces, ahí la Corte, una serie de pasos más o menos de finalidad, idoneidad y necesidad, determinó que las personas pueden al final consumir, ¿no? O sea, si bien las actividades ilícitas del tráfico, todo esto están prohibidas, eso no impide que las personas
puedan en algún momento, como el propio tabaco, ¿no? O sea, las personas pueden decidir, están emancipados, y creo que es el caso que mejor retrata. Pero prácticamente cuando hay casos difíciles, cuando los asuntos se llevan a la corte, casi la gran mayoría tiene que haber en algún momento una ponderación. O sea, el aborto, los casos que digamos hace 10, 20 años estarían cerrados y que ahora se pueden, muy relacionados con la libertad. Casi todos han tenido que pasar en algún momento por el test de proporcionalidad, o cuando menos una especie de ponderación. Claro, se me ocurre, por ejemplo, que en algún futuro, tal vez no muy lejano, espero, se trate ese tema relacionado, por ejemplo, con la eutanasia, ¿no? ¿Qué podría ser? Sin duda, y cambiará, ¿no? O sea, al final, el principio de la dignidad, que también está muy implícita en la Constitución y que a veces se utiliza de manera retórica, pues ahora tendrá que haber alguna especie de replanteamiento en base a la libertad, ¿no? O sea, las personas tienen libertad y podrán tomar decisiones en base a sus intereses. Entonces, si una persona digamos, el Estado tiene que cuidar la vida, efectivamente, pero si una persona ya no quiere estar y tiene razones objetivas para no estar en esta vida, pues podrá decidir, ¿no? Y una razón objetiva puede ser un sufrimiento extremo, ¿no? Entonces, la eutanasia, sin duda, como en muchos lugares, llegará probablemente más por una decisión jurídica, por una decisión de un juez o de la Suprema Corte, antes que legislativa, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, que destraba al sistema jurídico y le da la legitimidad. No se obtiene un poco de los votos, sino de la racionalidad, de la justificación de las sentencias. Entonces, esa es la ventaja de un Estado, o la gran diferencia de un Estado legislativo a un Estado constitucional de derecho, ¿no? O sea, ya hay más elementos para poder proteger a las personas, ¿no? Y la legitimidad que a los jueces les llega es a través del razonamiento o de las razones, de exponer razones objetivas. Excelente, Alejandro. Sin duda un tema súper interesante y pues que digo, tiene muchísima tela donde cortar, ¿no? Claro. Y que pues bueno, como todos los temas relacionados con derechos humanos, siempre nos deja como digamos esa pequeña espinita de seguir discutiendo, seguir analizando estas cuestiones. Yo creo que podemos tardarnos aquí todo el día o a lo mejor toda la semana discutiendo este tipo de situaciones. Sin embargo, Manuel, si me permites, vamos a dar por terminado el programa de hoy, esperando también que en un futuro puedas acompañarnos nuevamente para poder ahondar un poco más en ese tema. Por lo cual te agradezco mucho, Manuel. Julio. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, Manuel? No, bueno, creo que el tema de los derechos humanos, si bien es un tema que lo tenemos por todos lados, muy cercano, creo que es un tema muy complejo y que tenemos que ir alimentando todos los días y que tenemos que montarnos en el discurso y tenemos que criticarlo. O sea, entonces, este tema de la proporcionalidad y los derechos humanos implica, sobre todo a los juristas, salirnos de cierta área de confort, de esperar las sentencias o de esperar las leyes que se emitan. Y tenemos que ir buscando razones por los que las normas, las razones subyacentes, un poco este tema un poco más filosófico, las razones subyacentes de las normas y las finalidades de las normas. Al final, eso es lo que nos puede hacer el cambiar el sentido de una norma que ya está. Entonces tenemos que salir sobre todo los juristas, esa es nuestra gran misión, y aunque yo creo que todas las personas que están cerca a las ciencias sociales, tenemos que salir de cierto área de confort y tenemos que empezar a explorar un poco más allá nuestra área de expertise. Excelente. Y bueno, con ese comentario final del maestro Manuel Alejandro Vega Sánchez, pues nos despedimos. Recuerden ustedes que CDH contigo.